Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes, especialmente los fans de las estrellas turcas, van a encontrar súper intrigante. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman, y un incidente en particular que, según el título que nos trajo hasta aquí, hizo que el amor de Demet por Can creciera. Sí han leído bien. Vamos a desgranar esta historia, explorar las posibles razones detrás de esa afirmación y discutir cómo un evento, a veces inesperado, puede fortalecer o cambiar los sentimientos en una relación. Si eres fan de Demet de Can o simplemente te encantan las historias de amor, las dinámicas de las relaciones y cómo los eventos de la vida pueden afectarlas, quédate conmigo porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Y antes de empezar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Así que el título lo dice todo, Demet Özdemir mi amor por Can creció tras el incidente. Esta frase evoca inmediatamente curiosidad, ¿verdad? Nos hace preguntarnos, ¿cuál incidente? ¿Cómo pudo un evento específico tener un impacto tan directo y positivo en los sentimientos de Demet hacia Can? La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido objeto de muchísima atención mediática, especialmente durante y después de su exitosa serie Erkencikus. Ambos son talentosos, carismáticos y su química en pantalla era innegable. Esta química traspasó la pantalla para muchos fans, quienes esperaban, y a veces creían firmemente, que su relación en la vida real era tan fuerte como la que interpretaban. Ahora, cuando hablamos de un incidente, esto puede ser algo muy amplio. Podría ser algo público y dramático, o algo mucho más íntimo y personal. En el mundo del espectáculo a menudo, los eventos públicos son los que llegan a los titulares, pero son los momentos privados, los que vemos solo nosotros y las personas involucradas, los que a veces tienen el poder de transformar las cosas. Si este título es cierto, entonces, ese incidente debió haber sido algo que, de alguna manera, les permitió ver lo mejor del otro, o quizás les unió frente a una dificultad, o simplemente les hizo darse cuenta de la profundidad de sus sentimientos de una manera nueva. Pensemos en las posibilidades. Un incidente podría ser, por ejemplo, una crisis personal de uno de ellos, donde el apoyo del otro fue crucial. O tal vez un desafío profesional, como una crítica muy dura o una situación de estrés, donde encontraron consuelo y fortaleza el uno en el otro. A veces también un incidente puede ser algo positivo, un logro compartido, una experiencia que les permitió verse bajo una luz diferente, admirando la valentía, la compasión o la inteligencia del otro. La clave aquí es la idea de crecimiento. No es solo que el amor estuviera ahí, sino que este evento lo hizo crecer. Esto implica una evolución, una profundización, una maduración de esos sentimientos. Es importante recordar que aunque como fans nos encanta especular y soñar con las historias de nuestras celebridades favoritas, la verdad siempre está envuelta en su privacidad. La información que tenemos suele venir de filtraciones, declaraciones más o menos directas, o de interpretaciones de sus interacciones públicas y redes sociales. Por eso, cuando nos encontramos con un título así, debemos abordarlo con una mente abierta, pero también con una pizca de escepticismo sano. No podemos afirmar categóricamente que un incidente específico causó este crecimiento amoroso sin pruebas concretas, pero sí podemos explorar las dinámicas generales de cómo los eventos de la vida, incluso los más inesperados, pueden afectar las relaciones. Consideremos la naturaleza de las relaciones en el ojo público. Las cámaras están siempre encendidas, por así decirlo. Cualquier pequeño gesto, cualquier silencio, cualquier mirada puede ser analizada y reinterpretada por miles de personas. Esto añade una capa de presión y escrutinio que la mayoría de las relaciones no tienen que soportar. Si Demet y Can estaban en una relación en ese momento, o si estaban desarrollando sentimientos, estar bajo ese escrutinio podría haber sido un desafío en sí mismo. Sin embargo, si supieron manejarlo, o si un incidente les unió en contra de esa presión externa, eso podría haber sido el catalizador. Pensemos en situaciones comunes en la vida de los actores. El estrés de las filmaciones, los horarios agotadores, la distancia geográfica, las presiones de la industria. Un incidente podría ser algo tan simple como que uno de ellos se enfermó gravemente y el otro estuvo allí incondicionalmente. O quizás un momento de duda profesional, donde uno creyó en el otro cuando nadie más lo hacía. Estas son las cosas que realmente ponen a prueba.
La fortaleza de una conexión. Si el incidente fue positivo como un gran éxito en su carrera que compartieron, la alegría y el orgullo mutuo también pueden ser un poderoso aglutinante. En el caso de Demet y Can, su química en Erkencicus fue tan palpable que muchos fans se aferraron a la idea de que eran una pareja perfecta. Cuando la serie terminó y con ella aparentemente su relación, hubo mucha decepción. Sin embargo, la idea de que un evento posterior podría haber reavivado o fortalecido sus sentimientos es fascinante. ¿Podría haber sido un reencuentro inesperado? ¿Una conversación profunda después de un tiempo separados? A veces la distancia y el tiempo nos permiten apreciar mejor lo que teníamos o lo que podríamos tener. Otra perspectiva interesante es cómo los incidentes, especialmente los difíciles, pueden revelar el verdadero carácter de una persona. Ante una adversidad, vemos la fortaleza, la resiliencia, la compasión. Si Demet fue testigo de cómo Can manejaba una situación difícil con gracia y determinación, o viceversa, eso podría haber generado una admiración profunda, que a su vez alimenta el amor. O quizás el incidente implicó una vulnerabilidad compartida, un momento en el que ambos tuvieron que mostrar sus debilidades y encontraron aceptación y apoyo mutuo. Estos son los cimientos de las relaciones duraderas. Es crucial, por supuesto, distinguir entre la relación profesional y la personal. Mientras trabajaban juntos, era natural que desarrollaran una amistad y una conexión. Pero el amor al que se refiere el título sugiere algo más profundo, algo romántico. Si hubo un incidente que hizo que Demet viera a Can de una manera diferente, de una manera más romántica o más profunda, entonces ese evento debió haber sido significativo. Quizás fue un momento en el que se sintieron verdaderamente conectados a un nivel que iba más allá de la actuación. Podríamos imaginar muchos escenarios hipotéticos. Quizás después de la serie ambos se encontraron en un evento social, y en medio del bullicio, tuvieron una conversación genuina que los hizo ver lo mucho que se extrañaban o lo mucho que se entendían. O tal vez uno de ellos estaba pasando por un momento complicado en su vida personal, y el otro, a pesar de no estar juntos formalmente, estuvo presente para ofrecer apoyo, demostrando una lealtad y un cariño que tocaron el corazón de Demet. La forma en que se manejan las crisis dice mucho de una persona y de una relación. Si el incidente fue una situación de crisis, la forma en que ambos actuaron, cómo se apoyaron, cómo se comunicaron bajo presión, podría haber sido revelador. La capacidad de estar ahí el uno para el otro en los momentos más oscuros es, sin duda, una forma poderosa de fortalecer los lazos. Y si ese apoyo fue particularmente conmovedor o inesperado, podría fácilmente haber intensificado los sentimientos. En el contexto de las redes sociales, a veces estos incidentes pueden ser malinterpretados o magnificados. Un comentario casual, una publicación aparentemente inocente, puede ser interpretado por los fans como una señal de algo mucho más grande. Si el título se basa en algo que Demet o Can han dicho o implicado, entonces vale la pena examinar ese contexto. Sin embargo, también es posible que este título sea una forma de generar intriga y atraer clics, y que el incidente sea algo más metafórico o una interpretación de la dinámica de su relación que un evento concreto. Lo que sí es cierto es que las relaciones, tanto las de amistad como las románticas, están en constante evolución. Pocas cosas en la vida son estáticas. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y la forma en que nos relacionamos con los demás también. Un evento significativo, ya sea positivo o negativo, puede ser un punto de inflexión. Puede obligarnos a reevaluar nuestros sentimientos, a ver a la otra persona bajo una nueva luz, y a tomar decisiones sobre el futuro de esa conexión. Si el amor de Demet por Can creció tras un incidente, eso nos habla de la resiliencia de los sentimientos, de la capacidad de las personas para profundizar su afecto cuando son puestas a prueba o cuando experimentan algo conmovedor. Nos recuerda que las relaciones no son lineales, sino que están llenas de altibajos, de momentos de duda y de momentos de claridad. Y a veces son precisamente los momentos más inesperados los que tienen el mayor impacto. Al final, aunque no tengamos todos los detalles específicos de este supuesto incidente, la idea que evoca el título es muy poderosa. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y cómo se nutre y se fortalece a través de las experiencias de vida. Ya sea un evento dramático, un gesto de bondad inesperado, o un momento de profunda conexión, estos son los hilos que tejen el tapiz de una relación. Y la posibilidad de que un incidente haya hecho crecer el amor de Demet por Can añade un toque romántico y esperanzador a la historia, una que muchos fans seguramente disfrutan contemplar.
En resumen, hemos explorado la intrigante idea de que un incidente específico pudo haber fortalecido el amor de Demet Özdemir por Can Yaman. Si bien los detalles exactos permanecen en el ámbito de la especulación y la privacidad, hemos analizado cómo los eventos, tanto positivos como negativos, pueden tener un impacto profundo en las relaciones, revelando el carácter, forjando lazos más fuertes y profundizando los sentimientos. Hemos considerado el contexto de su fama, la química innegable en pantalla y cómo la vida, con sus imprevistos, puede ser el catalizador para un crecimiento amoroso. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión hoy. Ha sido un placer desgranar esta idea con ustedes. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Creen que un incidente así es plausible? ¿Tienen alguna teoría sobre cuál podría haber sido? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y sé que nuestra comunidad también disfruta de sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta nuestro contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.